El dolor físico y emocional hablan el mismo idioma, nos llevan siempre a volver dentro de nosotros. Vamos a platicar con María Rita sobre este tema. Bienvenidos a De Lejitos con H. Hola, ¿qué tal, Orte? Pues un gusto por fin coincidir después de tantos meses. Hoy estamos aquí y bueno, esto es debido a la infinidad de actividades que hacemos ambas, pero aquí estamos con el honor de estar en tu programa y de poder compartir pues este tema tan interesante. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, para mí es un honor. Así que, por favor, preséntate. Muy bien, pues mi nombre es María Rita Mata Moncada. Bueno, yo soy licenciada en Educación Preescolar, psicóloga, con maestría en psicoterapia familiar y bueno, últimamente me he adentrado en los temas tanatológicos, la parte de la trascendencia. Justamente es por eso que este tema me apasiona, por el trabajo que realizamos en estos procesos de pérdidas, este acompañamiento en las familias, en este contacto y en la toma de conciencia de la vida. Sí. Sanar desde adentro. ¿Qué es para ti sanar desde adentro? ¿Cómo puedes explicármelo a mí y a quien nos escucha? Sí, se escucha como algo muy sencillo, sin embargo es un proceso que nos toca a nosotros. Hay una responsabilidad infinita desde que decidimos llegar a este plano y vamos construyendo, y cómo vamos construyendo y tomando decisiones para ir cobrando y teniendo un sentido de la vida a partir de las experiencias que vivimos. Estas pueden ser positivas, negativas, constructivas, de aprendizaje, etcétera. Entonces, esta parte va a ser un principio básico de reconocimiento para poder entender qué necesito sanar desde adentro, porque hay algo bien importante que dice Carl Jung, que me encanta. Este psicólogo dice que mirar hacia adentro es el principio de sanar. Y dice, mirar hacia adentro es aprender y evolucionar. Mirar hacia afuera es soñar, porque le depositamos a los otros nuestra sanación cuando es una correspondencia de nosotros. Es como, a lo mejor sí, tienes razón, las personas nada más dicen, es que tienes que sanar, pero es todo un proceso, toda un camino que andar para poder sanar. Así es un proceso de equilibrio justamente, como mencionas, se nos es muy fácil dar sugerencias, échale ganas, tú puedes, pero la verdad que no es tan sencillo. Tiene que ver con un principio básico, es la toma de conciencia de tu propia vida. Se dice que cuando asumimos la conciencia de nuestra propia vida, vamos a encontrar ese caminar y ese equilibrio entre la mente, el cuerpo físico y también el espíritu, que ahí es un tema interesante en este equilibrio, ¿no? Y no visto desde una religión, sino desde ese contacto contigo mismo. ¿Cómo podríamos escuchar ese llamado entre el dolor físico y el dolor emocional? Cuando vamos tomando conciencia de la vida, vamos encontrando los mensajes. Primero hay que disponernos y primero reconocer que hemos tenido experiencia. Yo creo que nadie en este plano ha tenido una vida maravillosa. Todos hemos pasado circunstancias de una manera o de otra, unas experiencias más fuertes, otras menos, pero finalmente son dolorosas para quien las vive, ¿no? Pero el sufrimiento te va a dar la pauta de decir, bueno, ¿cómo las enfrento? ¿Huyo del dolor o me decido quedarme en el sufrimiento? El sufrimiento nos va a llevar a temas de ansiedad, a situaciones emocionales que finalmente nos van a ir alejando más de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo puedo sentir ese llamado cuando hay algo que no te llena? Algo que yo encuentro cuando tratamos estos temas en los grupos o en talleres de formación, encontramos esta parte que hay un punto en que ya no hay un lugar para las personas, ya no te sientes a gusto. Hay algo en tu cuerpo, hay algo en tu alma, hay algo en tu mente que no te deja tranquila. Es como ese llamado interior que justamente es la función del alma, es esta conciencia que se instala en tu cuerpo para dar forma, porque la conciencia, el yo mismo o ese sí mismo que te va
guiando y te va dando la pauta hacia dónde ir. Es decir, esta intuición, vamos resonando con personas, vamos sintiendo, leímos una frase y te vas reflexionando sobre esa frase y dices, caray, como que esa frase hoy me pegó, o por qué me sentí de esta manera. Entonces, cuando empezamos a contactar de una manera más cercana, no desde lo que los otros perciben, te veo triste o te veo de determinada manera, no, cuando tú empiezas a contactar desde ti mismo, empiezas a encontrarte de manera profunda y entonces el llamado está ahí, porque finalmente el llamado siempre está ahí, que es esta parte espiritual, el espíritu que es eterno, que no muere, que siempre está ahí y está siempre llamándote. Somos nosotros los que nos vamos perdiendo por las experiencias, por el tema del dolor, por pérdidas, por muchas circunstancias que nos toca vivir. El dolor como dices tú, muchos temas, muchas circunstancias, muchas situaciones, pero el dolor, en lugar de dejar que nos habite, porque ahí va a estar. Ahí va a estar, pero no podemos ser dolor todo el tiempo, porque nos va a doler toda la vida una pérdida, pero no podemos dejar que nos habite esa pérdida, más bien debemos habitarla nosotros, ese dolor, habitar el dolor, pero con cierta conciencia. Porque además ya no huyes, efectivamente, has dicho algo muy asertivo, cuando ya lo vives desde una toma de conciencia, en este equilibrio entre la mente, el cuerpo, el alma y el espíritu, tomas una conciencia y dices, bueno, a ver, el dolor de la pérdida ahí está, pero yo decido qué hacer con este dolor. ¿Puedo construir? ¿Hacer algo honrando la vida de estas experiencias de pobreza extrema, de violencia, de situaciones violentas que me ha tocado vivir? ¿Qué puedo hacer con esto? Cuando podemos contactar, y esto nos sirve como una motivación, podemos hacer cosas maravillosas, porque lo que hace es un impulso y hace una fuerza que motiva a hacer cosas maravillosas. Por eso se dice que las personas que hacen cosas maravillosas, detrás de ellas hay una historia, y eso es cierto, hay una historia de dolor, de resiliencia, que se levantaron y no le dieron la vuelta, no huyeron, lo enfrentaron, pero lo enfrentaron con amor y con sentido a la vida. Y eso da un mundo de posibilidades de hacer muchas cosas, pero primero lo reparaste y lo resolviste y lo sanaste en ti, porque no puedes dar lo que no tienes. Así es. ¿Qué algunas prácticas sencillas que puedas recomendar para...? Sí, bueno, hay cosas muy básicas, por ejemplo, en el tema, en este equilibrio que podemos ir trabajando, el tema de la meditación, y la meditación no tiene que ser tan excesiva, larga o en espacios. Se dice que las primeras meditaciones empiezan estando en esos momentos de silencio con nosotros mismos. Ahí parte, ¿sí? Porque yo puedo ir a grupos, etcétera, pero si no traigo una práctica primaria conmigo misma y no sé estar en esos momentos sola en mi espacio, en mi recámara, en mi casa, en el jardín, en silencio, sin, a lo mejor estoy lavando los trastes, estoy concentrada lavando los trastes, es una manera de meditar, sin música, porque no sé qué, estoy centrada en esa parte, estoy focalizando, ¿no? Es una manera de ir centrando mi atención, es una práctica muy sencillita. Otra es la respiración. Yo les recomiendo mucho el tema de la respiración, porque la respiración nos conecta con el momento presente, el aquí y el ahora. Ay, amiga, por eso será que de repente me falta el aire. Así es. Así que sientes que no puedes respirar, pero sí puedes, o sea, es tu cabeza que te está diciendo que no puedes. Te está jugando ahí una pasada muy negativa, porque, por ejemplo, en los temas de ansiedad, el primer auxilio que le podemos dar a alguien que tiene una crisis es la respiración profunda. Y esta respiración profunda, muy sencillita, a ver, inhalamos paz, tranquilidad, amor, lo que tú quieras, dulzura. Tú puedes inhalar y entonces inhalas, le pones hasta un color, no sé, tu color preferido, exhalas y sueltas y descansas, sientes como tu cuerpo exhala, no sé, miedo, enojo, ansiedad, lo que tú en ese momento, cuando logras hacer 10 ejercicios de 10 respiraciones en la noche y en la mañana como una práctica habitual, el cerebro solo te ocupa 21 días para hacerlo un hábito y entonces se vuelve una práctica. Otra práctica muy, muy interesante es el apapacho.
siempre andamos buscando que nos abracen. Ujú. El apapacho, cuando nos estamos o perdemos la calma o tenemos una situación de pensamientos que nos agobian, hay una manera tan sencilla y es esta, y es apapacharnos, abrazarnos. Todo va a estar bien, tranquila, todo va a estar, cierras los ojitos, te apapachas, y es decirle a ese yo interior que todo está bien. Y se siente tan bonito ese apapacho. Otro es todos los días conectar con el latido del corazón. Uh-huh. Porque hoy te está diciendo que estás viva, uh-huh, y que puedes caminar y que puedes reír y que puedes ir al trabajo. Entonces, cuando conectas con la respiración, con el latido del corazón, le dices gracias por estar latiendo. Uh-huh. Ya te conectó con tu cuerpo, conectó tu mente, tu cuerpo, tu espíritu y tu alma. Y te hizo tomar conciencia de ese día, de ese momento. Exacto. Y eso le da la bienvenida hoy un día. Entonces seguimos caminando y a lo mejor hay situaciones que no podemos evitar, situaciones que en el tráfico, etcétera, ¿no? Sin embargo, nosotros le vamos dando poder, uh-huh, que nos roben la atención. Porque, y la energía. Exacto, o sea, ahí es donde... porque es una energía incluso física, uh-huh, o sea, por eso este equilibrio tan importante, porque a veces pasan situaciones que ni siquiera fueron de nosotros, son, uh-huh, de afuera, pero tú llegas a tu casa y te duele la cabeza, sí, te sientes recargada de aquí, te duele la espalda y dices, pero no hice tanto ejercicio, o okay, no estuve, ¿qué pasó? Uh-huh. Pero la verdad es que no es tuyo, pero entraste en estado de tensión, te desequilibraste el cuerpo, uh-huh, le diste poder y fuerza. El tema de por qué también despertamos cansados es lo mismo. Uh-huh. Como le estamos dando vuelta a la cabeza, uh-huh, en lugar de dormirnos, en lugar de entregarnos al descanso, uh-huh, nos acostamos y empezamos a darle vueltas a Exacto. situaciones y aunque hayas dormido, despiertas, uh-huh, agotado porque la energía la enfocaste Exacto. en esos pensamientos negativos, tristes, uh-huh, conflictivos, lo que sea. Entonces no hubo un sueño reparador. Ajá, es muy importante entonces tener el tema de hacer estas prácticas. Y ahí, por ejemplo, sencillito, antes de dormir, la gente que sufre de insomnio, generalmente vas al médico, uh-huh, y te dan pastillas. Uh-huh. No es lo ideal, la ideal es que conciliemos el sueño de manera natural, pero que podemos ayudarnos con un tecito natural, podemos con las respiraciones y poner mantras. Hay mantras para quietar la mente, pongan en Google, en YouTube, mantras para quietar la mente, para dormir, para tener un sueño reparador, y lo dejas, tú te llegas a dormir y entonces las ondas cerebrales se conectan con las vibraciones. Okay. Puedes tener un descanso más reparador. Son prácticas muy sencillitas, muy simples, pero pueden cambiar tu día. Poderosas. Exacto. Si pudieras resumir en una sola frase la esencia de la sanación, ¿cuál sería? Conectar con la existencia y con todo, porque luego queremos evadir uh-huh, lo que no nos gusta, uh-huh, pero lo que no nos gusta nos está enseñando algo, nos está permitiendo repararnos. Entonces, es conectar con la existencia desde una toma de conciencia, en un equilibrio entre mente, cuerpo, espíritu, con esta alma consciente. Perfecto. No, siempre, a mí me encanta platicar contigo porque siempre aprendo algo de ti. Siempre es muy fructífera nuestras charlas porque de verdad, eres de las personas que más han aportado a mi crecimiento personal, porque has estado en situaciones difíciles de mi vida y siempre estás ahí. Nunca nos vemos, pero siempre Exacto. estás ahí, siempre sabes qué palabra decirme, qué mensaje. De hecho, sabes hasta cómo me siento sin que yo te lo diga. Entonces, eso me encanta mucho, que tu espíritu siempre está abierto a los demás y me encanta eso. Porque a eso venimos. Uh-huh. O sea, cuando entendemos esta parte que tú eres, somos seres planetarios, uh-huh, y la otredad, o sea, tú eres yo, uh-huh, y eres parte de mi vida, y lo que yo pueda hacer por acompañarte, en realidad lo hago por ti, te acompaño, pero lo estoy haciendo y lo estás sanando en ti. Exacto, uh-huh, y eso no tiene precio, ¿no?
Pues muchísimas gracias, María Rita, por acompañarme. Como dices tú, después de muchos meses de estar ahí queriendo coincidir en fechas y en horarios, pero me da mucho gusto que hayas estado aquí, de verdad. No, pues para mí es un honor. Se nos fue rapidísimo el tema, pero pues nos vamos a despedir y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Lejitos con H.